3:20 de la tarde, seguimos en Agenda Abierta y hay una noticia fea hoy, que es que murió Luis Galván, uno de los campeones del mundo con la selección de 1978, que era bueno el compañero de saga de Daniel Passarella en ese mundial. Estaba internado hace varias semanas a causa de una neumonía, y en ese mundial que dirigía, obviamente el técnico era César Luis Menotti, que hace un año exactamente falleció también, un día como hoy. Y por eso estamos en comunicación en este momento con Ezequiel Fernández Murs, que es el autor del libro Menotti el Primero. Hola Ezequiel, Eduardo Santaquita te saluda. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, se coincidió justo esta noticia que acabamos de recibir de Luis Galván, y nos interesaba hablar con vos para hablar un poco del fenómeno Menotti, del personaje, de alguien que ha sido criticado de un lado, de otro, después esa famosa rivalidad con futbolística más que nada, ¿no? Con el tema de quién es mejor, Menotti o Bilardo, acá que siempre metemos grietas por todos lados. Pero el fútbol de hoy, para vos, ¿mantiene las ideas medulares que pueden haber nacido con Menotti? A ver, primero déjame un parrafito de Obvio, Galván. claro que sí. Porque Galván llega a la selección desde Talleres de Córdoba, sí. En los años 70 era un gran Talleres de Córdoba, uh-huh. Y Menotti en esa planificación que hizo, planificación revolucionaria en ese momento, formó una selección del interior. Y esa selección del interior estaba mayoritariamente integrada por jugadores de Talleres de Córdoba. Uno de ellos era el santiagueño Luis Galván, uh-huh. De Fernández, que era su ciudad natal, allí en Santiago del Estero, que se ganaba la vida como obrero de la Fiat, hasta poco antes, uh-huh. y que bueno, Menotti mediante fue campeón mundial con 1,74 m, Passarella medía mide 1,73 m. Vos es que en ese momento era la saga central, uh-huh. más baja campeona mundial en la historia del fútbol, ¿no? Y si contamos que Menotti y que Holguín, que era un zaguero central, jugaba como lateral, era una defensa claramente menotiana, made in Menotti. Ahora saltaban, más allá de la altura, por lo menos Passarella. Claro que saltaba, Passarella era una bestia saltando, uh-huh. Y Galván lo que tenía un muy buen pie. Menotti lo eligió justamente porque tenía una salida más prolija, Menotti le gustaba salir de abajo. Uh-huh. Holguín le garantizaba una buena salida por derecha, y ese funcionamiento de Galván-Holguín fue muy criticado en la previa porque por ahí daban algunas ventajas en defensa, y Menotti los defendía a capa y espada porque le garantizaban eso, le garantizaban un juego con salida clara desde abajo como él quería. Era uno de los resistidos, ¿no?, de esa época de la selección. Galván. Galván era uno de los resistidos, Holguín también era. ¿Te acordás que había un personaje, Mario Zapaga, un cómico, claro. Un cómico imitador. Que imitaba a Menotti, un imitador, lo imitaba a Menotti con el faso, sí. Y decía que lo ponía Holguín porque Holguín era alegre y que Pernía era triste, decía él, ¿no? Sí. Era toda una parodia que se hacía de esa caricaturización de Menotti. En aquellos tiempos a Menotti no le caía bien esa parodia. Ahora, Ezequiel, recién decías que los equipos de Menotti intentaban salir jugando, que esa era una de las críticas, daban alguna ventaja. Eso ahora es como son más los equipos que tratan de salir jugando de abajo que los que apelan a revolear, a ver qué pasa, o a tirar afuera, o lo que se hacía en otra época como una muestra de equipo aguerrido. Tal cual, y ahí vamos a tu pregunta inicial. Uh-huh. Y sí, claro, sí. Hoy ves ejemplo, no sé, ves la Premier League y vos ves que hay equipos que salen jugando desde la propia línea de gol, es decir, apura, presiona al rival, adelantando mucho la marcación. Y está el arquero, lo hemos visto al Dibu Martínez, uh-huh. Con la pelota en los pies en la línea de gol de su arco, claro. Y saliendo jugando desde ahí. O sea, cosas que antes hacías eso y te liquidaban. Era solo por una emergencia podía estar el arquero con la pelota ahí en los pies. O sea, por algo que era como una locura, claro. Exactamente, era como, uh-huh. Una locura. Bueno, también por eso lo hubiese querido al Loco Gatti, uh-huh. Menotti como arquero. El Loco Gatti se operó la rodilla, no llegó, y bueno, allí estuvo Filiol, que terminó siendo una de las mejores figuras de aquel Mundial 78. Sí, muy recordado. Y el Menotti de las ideas políticas, hay mucho
hay las generaciones nuevas quizás no tienen ese registro de que a Menotti se lo identificaba con ideas de izquierda, pero después quedó en la historia como el técnico de la dictadura y ese equipo que arregló o que le hizo el juego a la dictadura. ¿Cómo lo interpretás vos con tu análisis y con tu investigación sobre Menotti? No, al equipo le tocó ser campeón en tiempos de dictadura. Uh-huh. De ahí a decir que le hizo juego, no hay una... Claro. No digo él, digo como que el equipo, el Mundial era una de las fichas que mostraba la dictadura al mundo como para decir acá está todo bien. Sí, yo creo, a ver, en general la política, sea dictadura, democracia, manipula casi cualquier pasión popular. Y bueno, el fútbol es nuestra pasión popular por excelencia. Es imposible que el poder político no lo quiera manipular y sabemos que las dictaduras suelen ser algo más torpes, algo más obscenas. Entonces, en la manipulación que hicieron de ese mundial fue grotesca, fue obscena, pretendieron legitimarse a partir de la conquista de un mundial, se creyeron impunes y eternos. Y lo concreto fue que en ese mismo año de 1978, ya sobre el final, cuando se habían apagado las luces de la fiesta, la dictadura tuvo que inventar un conflicto limítrofe con Chile, el canal de Beagle, recordemos, sí, para de vuelta agitar el tachín de la patria, de que tenemos que ser todos argentinos, como queriendo decir que tenemos todos que apoyar a la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y en su momento, lo que decíamos, Menotti sí expresaba sus ideas más, no sé si de izquierda, ahora que estamos con todo esto de los zurdos y todo este problema de hablar de zurdo como un insulto tan frecuente, sí, pero ideas de centro izquierda o de izquierda relacionadas también, e incluso firmando alguna solicitada para que aparezcan los desaparecidos, por ejemplo, en plena dictadura, en los 80. Sí. A ver, Menotti creció en un hogar peronista. Uh-huh. Su padre que era dirigente peronista en Rosario, en el barrio de Fisherton. El padre muere cuando Menotti tenía 16 años, hijo único, vecinos ferroviarios y del Partido Comunista. Uh-huh. Lo arropan a Menotti y Menotti se incorpora a la Federación Juvenil Comunista, pero el peronismo estuvo siempre como muy cerca de Menotti en sus ideas políticas, peronismo y comunismo, pero terminó siendo algo más anárquica su postura política, más de izquierda, por lo menos en lo que él expresaba. Y claro, le toca la dictadura, a él lo designan en tiempos de democracia, lo designa el peronismo como técnico de la selección en el año 74. Digo el peronismo porque era una AFA, una asociación de fútbol argentino muy peronista en ese momento. La AFA respondía siempre al tiempo político de la AFA. En esa época se metía en política. Sí, completamente. Y llega el golpe de Estado en el 76 y estamos a 2 años del Mundial 78 y la dictadura dice, ¿qué hacemos con este hombre? Y bueno, hay una corriente que era la corriente que lideraba el almirante Macera, que tenía más ambiciones políticas, que prefería al Toto Lorenzo, que era en ese momento técnico muy exitoso en Boca. Y Videla prefirió decir, no, hay que mantener el orden, hay que mantener a Menotti, pero Menotti es comunista, bueno, no importa, hay que mantenerlo. Recordemos también que el Partido Comunista tuvo buenos vínculos con la dictadura, la cúpula por lo menos del Partido Comunista, porque recibía órdenes desde Moscú, la dictadura le vendía trigo, había un embargo, temas de política, de geopolítica, y la dictadura le vendía, aunque fuera una dictadura bien de derecha, bien de valores supuestamente occidentales que decimos defender, le vendían trigo a lo que era entonces la URSS, claro. Y entonces el Partido Comunista Argentino tenía una buena relación con la dictadura, y esto no quita a que decenas, cientos de militantes del comunismo forman parte de los 30.000 desaparecidos, claro, ¿no? Sí, perdieron la vida, claro que sí. Y volviendo al fútbol, que no nos vamos en ningún momento, pero hablando de Menotti, hay un momento en el cual hace poco asumió como director de selecciones nacionales Menotti, y hay muchos que olvidan que hay una declaración en la cual él dice que quería que la gente se volviera a identificar con la selección, lo dijo antes del Mundial de Qatar, y hay un legado de Menotti en esta llegada de Scaloni a la selección, o mantener a Scaloni después de que se fue Sampaoli, ¿no? Sí, el presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, lo convoca a Menotti como director general de selecciones. Era un Tapia que se sentía todavía débil como presidente de la AFA, sentía que Scaloni era un técnico interino, con lo cual había una debilidad, también un técnico sin experiencia, y dijo, ¿cómo le damos chapa al proceso de la selección? Bueno, el nombre de Menotti le da chapa.
Entonces lo tenía ahí a Menotti como una autoridad, un hombre que no era exactamente un tipo que sacaba pasajes, viajes, etcétera. No, era la voz de la sabiduría allí en la selección. Y el propio Tapia, lo entrevisté para el libro, este libro que acabo de presentar anoche en la feria sobre Menotti. El propio Tapia me cuenta que en un momento post Copa América de Brasil 2019, donde Argentina sale tercera, y había muchos rumores de que podía ir Gallardo a la selección y no Scaloni, que era interino. Bueno, en ese momento es cuando me dice Tapia, Menotti lo llama un día, le dice vamos a tomar un café, y le dice que si crees en Scaloni, si Scaloni es tu técnico, entonces démosle la designación definitiva hasta Qatar, basta de interino. Esto me lo cuenta el propio Tapia, y bueno, y así fue. Tapia inmediatamente lo llamó a Scaloni, le dijo que le daba la designación, que lo iba a elevar al comité ejecutivo, pero que era una decisión tomada, y así fue que Scaloni terminó, bueno, ganando el puesto definitivo, que bueno, después ya resultados mediante, nace la escaloneta. Claro, la escaloneta que tiene algún origen en César Luis Menotti. Y lo último que te iba a preguntar, Ezequiel, estamos hablando con Ezequiel Fernández Murs, autor del libro Menotti el Primero, es con respecto a esto de Scaloni, ¿no? Ahora no está claro qué equipos son menotistas o bilardistas. Eso se fusionó un poco más, ¿no? No, a ver, yo creo que la polémica se agotó en su momento. Claro. Primero porque ellos dos se sintieron como dueños de corrientes futbolísticas que los antecedían, ¿no? No es que las inventaron ellos. Pero los dos muy subidos a sus personajes, muy atizados por nosotros los periodistas, que nos encanta eso de la antinomia, etcétera. Y ellos se subieron a eso, estuvieron muy en eso, al final terminó muy caricaturizada. Obviamente que había diferentes formas de ver cómo gana un partido de fútbol, claro. Pues ninguno de los dos, porque siempre la polémica medio como que se puso, Bilardo quiere ganar, Menotti quiere jugar lindo. Sí. Los dos querían ganar, obvio que los dos querían ganar. ¿No? Claro. Exactamente, el tema compiten en un campeonato, juegan en un mundial. El tema es el camino, claro, ¿qué estilo prefieren? Che, ¿qué te marco? ¿Con líbero y stopper o te marco en zona? ¿Qué hago? ¿Tengo la pelota para defender o se la doy al rival y espero? Digo, hay todas distintas formas que, bueno, cada uno tiene su librito. Menotti hablaba de un estilo, él siempre para los estilos, siempre para defender las ideas, es bueno mostrar cuál es la idea opuesta. Y bueno, la opuesta, ¿cuál era? El fútbol argentino estaba en una etapa de copiar lo europeo, de un fútbol más físico, más potente, y Menotti, cuando asume en la selección, venía de coronarse campeón con Huracán en el 73, y un Huracán muy bello, que jugaba un fútbol hermoso, exquisito, y que él dice, lo sintetizamos diciendo la nuestra, que era la nuestra, y juguemos con la pelota al piso, asociemos, cuidemos esa pelota, no la dividamos, y todo ese juego, y aparte sepamos que el fútbol es un espectáculo popular, que jugamos para gente que paga la entrada y que le gusta cantar a alguno, le gusta disfrutar de este espectáculo, no solo ganar. No solo ver el resultado final. Exacto, él quería contagiar a los hinchas de una idea de juego. Y bueno, en el Mundial 78 logró ganar, pero no sé si el estilo fue exactamente el que Menotti quería. Claro. No fue el estilo del Huracán 73. Ese estilo sí se vio luego en la selección juvenil que gana en Japón en Maradona, el año 1979, la de Maradona, Ramón Díaz, un equipazo. Y bueno, y luego de la selección con Maradona, Ramón Díaz, Valdano, no repite en España 82, es casi un fiasco ese Mundial para la selección porque era un mejor equipo y sin embargo terminó eliminado. Y Menotti ahí deja la selección, bueno, va a Boca 2 veces, River, Independiente 3 veces, Barcelona de España, Atlético de Madrid, selección mexicana, Peñarol de Uruguay, equipos mexicanos ya en su último paso, y no ganó más títulos, nunca más, ganó solo con Barcelona. Pero no fue tan ganador en ese sentido, ¿no? No, inclusive con los poquitos títulos que tiene más que Bilardo, con lo cual los dos técnicos de esa corriente menotismo, los dos técnicos más, claro, más emblemáticos. Ganaron poco, sí, ganaron poco en realidad, pero claro, exactamente, ganaron nuestras 2 primeras Copas Mundiales y esto los colocó en sus respectivos panteones, ¿no?
es Ezequiel Fernández Murs, autor del libro Menotti el Primero, que nos contó algo de la historia de Menotti, y lo demás, vayan a buscarlo al libro, ¿no, Ezequiel? Así que te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Perfil. Un abrazo grande.